Buenas, soy Axel. Yo la reacción al capítulo número 8 de Jujutsu Kaisen, tercera temporada. Y bueno, en el episodio anterior, el viaje de la extinción había llegado a su inicio. Viendo cómo pues después de recibir la notificación de cómo pues una nueva regla había sido agregada, vemos cómo pues nuestros muchachos poniéndose al día pues ya con Hakari terminan planeando pues el siguiente curso de acción, buscando pues a alguien dentro de los participantes con los suficientes puntos para intentar convencerlo de colocar pues algunas reglitas, como pues esta regla de estar ahí pasando puntos para poder evadir la otra regla, o sea que era la de que si no había movimiento de puntos en cierta cantidad de tiempo, pues podrían llegar a morir. Viendo pues todo esto, terminan localizando pues a alguien y tal, y vemos como pues el objetivo es intentar encontrar a esta persona. Aunque lamentablemente pues al entrar a o sea, al lugar del viaje a la extinción, vemos como pues son nuestros chicos inmediatamente separados. Cayendo muy al estilo Fortine, la verdad nuestro querido Yuji ahí en medio pues de todo el lugar y siendo atacado por camperos. Ya saben, los típicos ahí, o sea, que están ahí en el respawn, o sea, para terminar matando y conseguir pues ahí puntillos. Desafortunadamente para ellos, pues terminaron enfrentándose a Yujito God, el cual vemos como pues termina apalizándolos sin ningún problema. Mientras termina este Yuji encontrándose con este misterioso chico que parece conocer de él, ya que, bueno, Yuji pues era bastante conocido, o sea, fuera de su escuelita y tal, por otros compañeros ahí de otras escuelas, lo cual muy sospechoso, la verdad, toda esta situación. O sea, nos quieren dar ahí la idea de que el pobre chico es alguien, o sea, que pues que estaba siendo forzado a participar en todo esto. Mientras, por otro lado, Megumi se termina encontrando con esta chica, la cual también, o sea, parece pues estar siendo forzada a participar en toda esta situación. Y vemos como pues curiosamente ambos parecen saber la localización de la persona, o sea, que nuestros chicos están buscando. Y después de, bueno, enterarnos que los juegos pues ya llevan ahí algunos días y tal, vemos como pues ambos, tanto la chica, o sea, por el lado de Megumi, como pues el chico por el lado de Yujito, nos terminan mencionando el paradero de esta persona. Curiosamente, ambos terminan diciendo una dirección totalmente diferente a la que el otro pues está diciendo. Así que uno de los dos está mintiendo, si es que no es que ambos, o sea, están también mintiendo. Así que vamos a ver qué es lo que se nos revelará. Yo apuesto a seguir la chica, la verdad. Y bueno, ver cómo pues seguirá este viaje a la extinción y si Yuji o Megumi lograrán cumplir su objetivo. Así que ya con esto no nos entretengamos más y pues sin más dilación, comencemos.
cómo me ha encantado el aura, o sea, que ha transmitido este episodio, especialmente, o sea, cuando ya tanto Megumi, o sea, como Yuji se terminan encontrando pues con sus respectivas personas, entre comillas, ese oso, o sea, que terminan utilizando y tal, y los diálogos, o sea, que van teniendo, o sea, terminan pues dándole bastante poder. En un principio, o sea, viendo con primero, o sea, nos terminan presentando al personaje de Higuruma, un abogado el cual vemos como pues ese podríamos decir un luchador por la justicia y tal que siempre pues aparentemente se dedicaba pues a ayudar a gente, o sea, que no tuviera pues ahí muchas posibilidades. El problema es que se pasaba en esa situación, ya que literalmente, o sea, elegía ahí casos, o sea, como vemos, muy complicados, o sea, de llegar a ganar, como este que nos terminan mencionando, del chico, o sea, que terminó teniendo este accidente porque sus amigos lo terminaron ahí emborrachando y tal, y lo obligaron ahí a conducir, o sea, realmente él no, o sea, si bien al final, o sea, sí terminó siendo el que cometió ahí el acto y tal, eh, fueron, o sea, sus compañeros los que le obligaron a tal. Es como si al final alguien, ¿cómo ponerlo? O sea, te drogaras para que asesinaras a alguien, o sea, es complicado. Porque sí, o sea, al final fue el chico, o sea, el que hizo el accidente y tal, pero no hubiera pasado, o sea, si los otros pues no lo hubieran forzado a tal. Y como pues este otro caso, o sea, del chico, o sea, que la verdad tenía todo totalmente en su contra y no tenía una personalidad, o sea, que digamos, eh, y actitudes, o sea, muy inocentosas, la verdad, sí que era complicadillo, pero al final, o sea, pues sí, era totalmente inocente el chico, solo que pues ahí muchas circunstancias pues llevaron a toda esta cuestión y me parece jodido, la verdad. Bueno, como aquí te termina explicando un poquito pues de el sistema, o sea, cómo funciona y tal y cual. Y es jodido, o sea, la verdad, o sea, porque ojalá así de fervientes y tal, y luchadores de la justicia, o sea, se pusieran realmente los fiscales y el gobierno y tal, o sea, cuando tienen que acusar a alguien de verdad. O sea, porque es que esto es lo mismo de siempre, o sea, lo vemos no solamente es en nuestro país probablemente, sino en muchos otros, donde, o sea, sí, o sea, el común y tal, o sea, le da todo el peso ahí de la ley porque, sí, miren, nosotros cumplimos con nuestro trabajo y tal, pero cuando se trata de un rico y poderoso, no, es que pues, no había pruebas o pues, no sé, misteriosamente es muy circunstancial, está mal interpretado. Nah, ahí es... Ay, Dios. Pero así de podridos tenemos ahí el mundo, la verdad, o sea, con toda esta corrupción. Y les digo, ojalá esto fuera simplemente situaciones aisladas, pero literalmente lo estamos viviendo actualmente, o sea, como para poder negarlo. Pero en fin, ya después de toda esta situación, o sea, con Higuruma siguiendo pues todo este caso, presentándonos como pues poquito a poquito pues era ahí, o sea, como conocemos ahí a este tipo. Y pues sí, o sea, la buena pregunta, o sea, ¿qué hay, o sea, de su estado mental, o sea, después de estar viviendo, pues, en este ciclo, o sea, de tal viendo cómo, pues, el sistema termina fallando tristemente una y otra vez, y al final, o sea, el culpable, o sea, viendo cómo, pues, a las personas, o sea, que él intenta ahí defender y tal y cual, o sea, le terminan ahí detestando a él, sin que él realmente pues tenga ahí la culpa ahí de las cosas. Al final, como era de esperarse, se termina quebrando y vemos cómo pues termina activando pues sus habilidades.
Muy probablemente los que terminaron ahí, pues terminaron pues bien muertecillos, la verdad, aunque me interesa qué pasó con su compañera y el tipo, o sea, qué tal. Pero bueno, muy buena presentación, la verdad, o sea, me ha gustado mucho y tal, un poquito triste toda la cuestión, pero qué decir, o sea, ha sido interesante el personaje pues ahí de Higuruma. Ya después también nos terminan contando un poquito pues la historia, o sea, del chico este, o sea, que termina ayudando a Yuji, en un principio mostrándonos ahí como pues era un cabrón ahí de esos, o sea, que seguía el juego, o sea, el clásico que tal vez no sea el que hacía el bullying y todo eso y tal, pero era de los que no hacían nada y tal, simplemente pues ahí seguía el rollo y era más culpable por omisión, o sea, que por actuar. Y vemos cómo pues se termina topando en una ocasión, o sea, con el mismísimo Yuji, o sea que bueno, aquí un poquito de trampa, o sea, porque aquí pues ya sabemos que Yuji siempre ha tenido pues una fuerza física bastante más potente, la verdad, o sea, que una persona pues ahí ordinaria. Y bueno, parece que pues ese evento termina siendo ahí un poquito pues revelador para este muchacho. Es como que te lo quieren presentar para que uno diga, ah, él es el cabrón mentiroso, pero no, al final sí fue. Él sí fue honesto, o sea, realmente vemos como pues sí termina ayudando a Yuji, aunque se guardó un poquito lo de que Higuruma posiblemente está un poquito loco y tal, pero al menos, o sea, le dijo la verdad de lo otro a Yuyito. Mientras nos muestran que quien verdaderamente pues había mentido era la Remi, esta, la chica. Vaya sorpresa, la verdad que una mujer haya terminado mintiendo y tal, guiando a nuestro querido Megumi ante un hechicero y muy probablemente un hechicero pues de la edad antigua, ya que como vemos parece conocer a Kenjaku y parece pues estar ahí totalmente al tanto, o sea, de, bueno, no al 100 pero bastante intuyente en probablemente o sea, el objetivo pues de este mismo. Y aquí nos terminan explicando cómo pues sí, todo esto de la iluminación y tal pues solo era o sea, no una fachada, pero un plan ahí y tal, o sea, como que, bueno, voy a querer hacer este plan principal y de paso, o sea, si pasa esto, pues chudo, chido. La verdad. Parece ser, o sea, que hay un plan, ¿no? Como era de esperarse, más grande, o sea, por parte de Kenjaku. Así que va a ser interesante, o sea, revelar a ver cuál termina siendo este plan. Ya que como nos termina mostrando, bueno, en un principio, o sea, parece, o sea, que este tipo termina queriendo, o sea, que Megumi se termine uniendo a ellos, al notar, o sea, de que pues sí es un hechicero con posibilidades, aunque obviamente Megumi no parece pues estar ahí muy dispuesto, la verdad, pues a esta colaboración. Y mientras esto sucede, vemos como pues Yuji termina encontrándose con Higurumo, ya no me acuerdo cómo se llamaba nuestro muchacho, el cual vemos como pues está totalmente quebrado, debido pues a la corrupción del sistema, obviamente al encontrar pues poder y al encontrar un ambiente y tal, o sea, bastante más justo, o sea, con todo esto de las reglas y tal, considera pues que es mejor, o sea, tener ahí este sistema y ver ahí cómo pues terminará, o sea, quiere, bueno, como dice, o sea, quiere ir ver cómo será la, o sea, el castigo, o sea, el impuesto, o sea, cuando se termina quebrantando una regla, para de esta manera, o sea, ver, o sea, sí, presenciar pues esto, o sea, que menciona cómo sería, pues que realmente cuando uno rompa las reglas, recibir ahí un castigo casi divino, o sea, sin necesidad de que, todo este sistema, de que no pruebas, acusaciones y bla, no, o sea, simplemente, o sea, imagínense lo chulo que sería un mundo donde, mataste a alguien, pues te mueres tú también, y tal, y se cumple ahí, o sea, sin ningún,
o sea, sin necesidad ahí y tal, o sea, que algo, o sea, que se te juzgue ahí y tal realmente, de manera imparcial, podríamos llegar a decir. Así que interesante la verdad el pensamiento, o sea, de este hombre y tal, bastante sentido, o sea, después de lo que vimos, o sea, que ha tenido que pues llegar a vivir y normal, o sea, que quiera, o sea, no quiere llegar a terminar con esta cuestión, ya que pues, como les digo, o sea, es más beneficioso pues estar en un mundo donde las reglas pues sean y con castigos, o sea, se terminen eh, auto realizando la verdad. Así que vemos como pues inmediatamente Yuji al no bueno, al fracasar en el diálogo pues vemos como pues pasa al plan físico. Viendo como pues lamentablemente para Yujito este tipo termina activando pues su expansión de dominio. Curioso, la verdad, o sea, porque se supone que es uno de los recién despertados, o sea, con habilidades. Así que es curioso, sé que ya incluso, o sea, tenga expansión de dominio y todo y tal, interesante. Y bueno, a ver cómo pues termina nuestro querido Yuji pues enfrentando a este tipo y a ver si al final lo logra terminar convenciendo. Y aparte también ver qué es lo que terminará pasando con nuestro querido Megumi y haberse encontrado pues con este otro tipo. Aparte, al final vemos como pues Kenjaku termina llegando pues a las altas esferas, o eso es lo que aparentemente son estas personas. La verdad es que no sé exactamente quiénes sean, pero parecen ahí importantillos para que este Kenjaku pues termine reuniéndose pues con estos mismos. No sé si son los, o sea, los de mandamases ahí de la hechicería o son otras personas, o sea, que ya nos han llegado a mostrar. Sea lo que sea, pues parece que Kenjaku ha empezado a moverse. Así que a esperar a ver qué es lo que nos deparará pues en el siguiente episodio. Parece ser que se viene potente versus entre Yuji y Higurumo. Y bueno, a ver si también vemos un poquito de lo de Megumi. Así que ya con esto, creo que hasta aquí queda la reacción. Comenten ustedes qué les pareció el capítulo y nos vemos hasta la próxima. Chao.